Madres arrepentidas. Una mirada radical a la maternidad y sus falacias sociales. Orna Donat. ¿Quién eres, mamá? ¿Que callen o que hablen las madres arrepentidas? De esto no se puede hablar con la mayoría de la gente, porque no lo entienden, o les parece una verdadera amenaza, o no les interesa. Se ponen rápidamente a la ofensiva. A la gente le cuesta mucho oír estas cosas. Puedo hablar de eso con muy pocas personas, casi con ninguna. Sky, madre de 3 hijos, 2 entre 15 y 20 años y uno entre 20 y 25 años. En las últimas décadas se han producido cambios en la forma de hablar sobre la maternidad y las emociones que esta produce. Si bien antes la figura de la buena madre se erigía como el bastión que impedía a las mujeres admitir sus limitaciones en la crianza de sus hijos y llevaba a muchas a ocultar sus sentimientos, en los últimos tiempos las murallas de la mitificación se desmoronan paulatinamente. Un mayor número de madres hacen valer su derecho a expresar decepción, hostilidad, frustración, aburrimiento y ambivalencia pese a que ellas esperan armonía y serenidad. Estos cambios son el fruto, entre otros factores, de transformaciones más importantes que caracterizan la época actual. Cada vez más grupos sociales piden tener voz como actores culturales, una voz con la que negocian su situación y sus derechos, una voz que les permite activar nuevos procesos. Hoy en día es ilícito intentar modular los límites de lo expresable o no expresable. Incluso expresar sentimientos en torno a la maternidad que detonen cierta complejidad, más allá de la pura alegría y la satisfacción, se ve como algo inherente a la experiencia de la maternidad, a sus circunstancias por naturales conflictivas. Sin embargo, las voces de las madres que se sienten insatisfechas, desorientadas o desilusionadas sufren todavía censura y condena. En abril del 2013, por ejemplo, se publicó un artículo de Isabella Dutton, una madre y abuela inglesa que se arrepiente de haber tenido hijos, y recibió miles de comentarios de este tipo. ¡Qué mujer tan egoísta, insensible y desdichada! Me parece increíble y siento muchísima lástima por sus hijos, que sin duda podrían haber leído este artículo. Me horroriza imaginar lo mal que se sentirán, sobre todo si vieran esto impreso para que lo leyera todo el mundo. Es realmente espantoso, muy triste. ¿Qué pensará su marido de ella? Gracias a Dios que esos niños tienen un padre que los quiere y los cuidará. Es terrible admitir algo así. ¿Por qué lo ha hecho? Es que no podía guardárselo solo para usted. Pobres niños. Hay que decir que Isabella Dutton sufrió represalias por revelar su arrepentimiento sin ocultar su nombre ni su rostro. Sin embargo, debatir sobre el lamento de las madres bajo seudónimo, tras un anonimato que evita que sus hijos lo descubran, tampoco priva a las mujeres de estar en la picota, tal como se aprecia en los comentarios que originó el debate primogenio surgido en Alemania sobre el fenómeno de las madres arrepentidas. He aquí un par de ejemplos. ¿De qué otros aspectos de nuestra vida vamos a arrepentirnos también en público y a debatir por internet añadiendo un hashtag mientras nos damos un baño de autocompasión? Me gustaría hacer un llamamiento a todas esas madres y padres que lleven una vida plena. No es decente echar la culpa del desastre de sus vidas a sus hijos. Es muy fácil cargar la responsabilidad de sus lamentos en el cochecito. Pero me parece alarmante decir en público que no volverías a tener a tus hijos si tuvieras la posibilidad de elegir y que te arrepientas profundamente de haber sido madre. No por las madres que tengas a tu alrededor, ni por los compañeros, amigos o vecinos, sino por tus propios hijos. Porque algún día leerán estos textos y se enterará de que su madre no los habría tenido si hubiese podido. ¿Y cómo se sentirán cuando descubran que son la mayor desastre de la vida de su madre? El hecho de que no importe si los hijos quedarán expuestos o no a la opinión pública cuando su madre realice esas declaraciones, o si lo hará con su identidad real o con una identidad falsa, implica que bajo la superficie de tales denuncias yace algo más. Reafirman viejas verdades sobre la maternidad de que prescriben el silencio acerca de las experiencias maternales angustiosas. Hablar es indecente e indica en suma que la mujer sufre alguna patología. Juzgar a las madres tan caprichosas es síntoma de una visión tradicional y jerárquica según la cual las vivencias femeninas son menos valiosas y culturalmente inferiores. Por ende,
Se espera que su experiencia subjetiva, tanto como mujeres como en su faceta de madres, permanezca en silencio, o por lo menos se reestructure de acuerdo con las expectativas de la sociedad. A mujeres y madres se les reprocha a sí mismo a causa de un mantra social cada vez más extendido, en virtud del cual vivimos en una época de queja, en una era supuestamente asolada por la epidemia de la autocomplacencia. Por consiguiente, puesto que cada vez se permite hablar con mayor y más diversa cantidad de grupos sociales con el fin de socavar el curso natural de las disposiciones sociales opresivas, resulta en justicia insoportable escuchar lo que dicen estas madres sin tildarlas de seres consentidos, insensatos y exageradamente débiles. De lo contrario, habría que aceptar que también ellas tienen motivos de queja. Así pues, mientras que la ilusión colectiva es que el arrepentimiento siga siendo un sentimiento de culpa secreto de la madre, causando por un fracaso personal que no tiene nada que ver más que consigo misma, no sorprende que las mujeres arrepentidas de haber sido madres se enfrenten a un temor tremendo al tratar el tema en el hogar, con la familia, con los amigos y en el lugar de trabajo. Intentar hablar, ser acallada. Conocí a Tirsa en marzo del 2011, cuando me llamó para preguntarme si seguía haciendo entrevistas para el estudio. Se había enterado a través de un periódico israelí y quería participar. Unos días más tarde fue a su casa, situada en un pequeño municipio del centro de Israel, donde vive sola. Sus hijos ya no viven con ella, tiene más de 30 años y están emancipados. Ambos han formado una familia, así que a sus 57 años, Tirsa es abuela de 2 niños. Nos acomodamos en la cocina para iniciar la entrevista y de hecho no hemos dejado de hablar desde entonces. Una de las primeras cosas que me contó fue que trabaja en un hospital. A lo largo de nuestra conversación se refirió varias veces a sus intentos de hablar sobre el arrepentimiento con sus compañeras de trabajo, pero no he encontrado a nadie que quiera escucharla. Tirsa. Me paso el día rodeada de bebés, padres y tratamientos de reproducción, así que me consta que muchas mujeres opinan igual que yo, pero no se atreven a sincerarse consigo mismas ni con sus seres más allegados. Comprendo la dificultad, lo entiendo. A mí también me cuesta. Es difícil retirar las capas superficiales de lo establecido, arrancar a la paternidad o la maternidad su velo romántico cuando van acompañadas de una ideología política y social. Casi todos mis compañeros de trabajo son médicos y no entienden qué les pido, de qué les hablo. Me consideran una especie de bicho raro, por no decir que soy una pervertida y otras cosas por el estilo. Sí, así me ven, como un bicho raro. En cuanto al saco al tema, aunque sea de forma breve, todos tratan de evitarlo y huyen. Cambian de tercio e intentan contentarme rechazando lo que pienso. Mis ideas no tienen cabida en nuestro departamento. Es un departamento que hace posible y alienta los nacimientos, y mis pensamientos se ven censurados. Es una lástima, porque muchos no entienden qué hacen ni quieren entenderlo. Son como avestruces que esconden la cabeza bajo la tierra y se mueven impulsados por la inercia. Hasta el día de hoy, Tirsa dice que su punto de vista sobre la maternidad es motivo de marginación en el trabajo. Nadie entiende, nadie se molesta en entender. Este sentimiento era compartido con varias madres principiantes en el estudio, e intentaban hablar sobre ello con sus maridos, amigas y otros familiares, como madres y hermanas, así como en sesiones de terapia. Brenda. Cuando intenté contárselo a mis amigas, me acallaron inmediatamente. ¿Y tú dices eso? Deberías dar gracias por los que tienes. Menudo golpe. Pensé para mis adentro. No hagas mucho ruido, me dije. No vaya a ser que te ingresen en un hospital. Acéptalo y sigue viviendo esa felicidad ficticia. Lleva la máscara que conocen todos y que sigue la corriente. Es muy probable que algunas de ellas, si no todas, la vivan de la misma forma, pero no se atrevan a contarlo. Sofía. La psicóloga que nos trata sabe que tengo esas fantasías, pero no creo que se las tome demasiado en serio. Mi marido se pone hecho un basilisco. No quiere que se lo cuente a nadie. Quiere que me comporte con normalidad, como todo el mundo. Cuando escribí en un foro de madres de internet algo como «mi vida ha terminado», me convertí en blanco de injurias. A algunas madres les costaba oír eso y respondían con dureza.
muchas embarazadas del foro temían sentirse igual e inmediatamente después de mi mensaje abrieron otro que las animara. El temor de verse callada y que su comportamiento se interprete como aberrante es uno de los motivos por los que algunas de las mujeres participantes en el estudio nunca habían intentado hablar sobre el tema antes de ser entrevistadas. Su silencio autoimpuesto se debía también a otra razón: el miedo a perturbar las vidas de sus seres queridos y el deseo de protegerlos para que no supieran nada. Maya: mi marido no lo sabe, como no lo sabe tampoco ninguna de sus amigas. No quiero que lleve esta carga sobre sus espaldas. Si se entera, ¿qué pasará? ¿Dirá que tiene una mujer desgraciada? No me hace falta, que tiene bastante cosas en la cabeza, trabaja muy duro. No llevo una vida fácil y no quiero imponerle esto encima, así que me lo guardo para mí. No hablo de esto con nadie. La cuestión sobre si hablar abiertamente o no del arrepentimiento que sentían y con quién hacerlo llevaba a la cabeza de muchas mujeres. Numerosos participantes afirmaban que sí hablaban de ello en su entorno. Odelia: con mis hermanas lo he hablado de forma explícita. Saben que me arrepiento. Una vez le dije de forma totalmente inequívoca a una de mis hermanas: mira, tú sabes lo que pienso y cómo me siento, y si puedes echarme una mano, échamela. Y lo hace. Mis hermanas lo comprenden. Vale: mi madre lo sabe y mi pareja también. Saben lo difícil que me resulta, lo mal que me lo paso. ¿Y en círculos menos íntimos? No lo saben. ¿Por qué? Es difícil reconocerlo. Se considera algo... Es una vergüenza, de verdad. Me da vergüenza. Varias madres mencionaban que la forma más eficaz de hablar de ello era valerse del humor en lugar de expresarlo con afirmaciones directas como «me arrepiento de haber sido madre». Su forma de eludir la ignominia era reírse de su angustia para que otras madres pudieran airar también sus dificultades, sin mentar siquiera la noción de arrepentimiento, o mandar un mensaje a las mujeres que todavía no son madres. Charlotte: en el trabajo al principio les sorprendió. Les hacía reír un montón, porque saben que exagero a propósito. Es mi forma de sobrellevarlo. Y me he dado cuenta de que solo cuando hablo con la gente, poniendo todas las cartas sobre la mesa, ellos se lo permiten. De pronto, lo que ocultan les parece menos horrible, así que lo digo abiertamente como una forma de defensa, como para protegerme y proteger a mis hijos. Odelia: ¿con quién se siente cómoda hablando de esto? Con las chicas que estudian conmigo. Son más jóvenes y sienten mucha curiosidad cuando me preguntan cómo puede ser que me sienta así. No lo entienden. ¿Y usted qué les dice? Que si hubiera tenido un día los conocimientos que tengo ahora, probablemente no tendría hijos. Y cuando ellas hablan de tener hijos, les digo: esperad, no tengan prisa. Se los digo siempre. A veces con otras personas me hablo y siento ganas de decir algo, pero luego me detengo, porque sé que será mejor no cruzar esa línea, ya sabe. Carmel: tengo mucho cuidado con quien hablo de según qué, pero en realidad no me escondo. Es curioso porque cada vez que hablo con alguien que no quiere ser madre, enseguida la animo y le digo que está muy bien, que la apoyo, que me parece acertado. Sofía: siempre tanteo el terreno antes de lanzarme a hablar. Ahora puedo expresarme con total libertad porque eso es lo que persigue usted. Y aunque piense algo de mí, no me lo dirá. Y esta es una situación distinta porque no es usted madre. Si lo fuera, lo cotejaría de inmediato con su situación. A los padres les resulta muy estresante oír hablar de ello, ¿me entiende? No se lo diré al primero que pase. Una vez que he comprobado el terreno y veo que es propicio, lo digo. Y entonces me lo aceptan como cualquier otra opinión. Luego me hablan de sus parientes sin hijos. Lo hago cuando mi marido no está porque le molesta que hable de ello. Y le comprendo, porque si yo disfrutara de mis hijos como él lo hace, mi cónyuge dijera que no los quiere, a mí también me costaría aceptarlo. Unas semanas después de quedar con Tirsa para la entrevista, recibí una carta larga y detallada de su puño y letra. En 8 páginas trataba de explicarme otros pensamientos que había querido compartir conmigo durante la entrevista, pero no había podido. Al tratar de escribir,
o mejor dicho, de organizar mis pensamientos y explicar mi respuesta personal de arrepentimiento por haber dado a luz a 2 hijos, me doy cuenta, naturalmente, del modo en que las palabras reducen, debilitan y desplazan la dolorosa verdad. Pero no existe ninguna otra forma de comunicarse que no sea con palabras. Las palabras hacen que el más insoportable sea soportable. Estas palabras, con las que las mujeres buscan una forma de hacer frente a una postura emocional que puede resultar un tormento y que socialmente se percibe como peligrosa, se intensifican cuando se trata de abordar el tema con los hijos. ¿Lo saben los hijos? Durante los últimos 8 años he estudiado el arrepentimiento de algunas mujeres por haber sido madres y constantemente me he preguntado si lo comentan con sus hijos, aunque como veremos la respuesta es en muchos más compleja que sí, no. Lo que más me intrigó fue descubrir que quien lo pregunta casi siempre ansía recibir una respuesta negativa. No hablan sobre ello en casa porque se considera el peor de los males, una prueba definitiva de lo malas madres que son. A veces incluso peor que el hecho de arrepentirse de la maternidad en sí. El único guión que suele acudir a la mente de este terrible asunto es uno en el que la madre espeta a sus hijos, con una mirada de odio y un hombre solo de sus necesidades más egoístas, que se arrepiente de haberlos tenido porque le han arruinado la vida, sin tener en cuenta cómo puede afectar eso a ellos y sus relaciones familiares. Este único guión predominante se insinúa en las siguientes palabras de preocupación. Nadie debería oír de boca de su madre que no es querido, es cruel, injusto e inhumano. Dicho guión bien podría percibirse en la realidad. La hija de una mujer que se arrepiente de su maternidad lo describió con esta profundidad. No es nada fácil después del parto reprochar a los hijos su existencia en la vida de las madres. No solo hace falta valor para hacerlo, sino también una gran dosis de frialdad emocional, como ocurre con los trastornos de personalidad. Aunque ruego a Dios que esos niños nunca oigan lo que sus madres dicen sobre su existencia, estoy segura de que todos ellos sienten que no son queridos, que no deberían estar aquí, que no deberían vivir para que su mamá se sintiese mejor. Yo tuve una de esas madres, una madre que me culpaba incluso cuando era pequeña por la vida que no había podido vivir, que me gritaba, si no estuvieras aquí, mi vida habría sido distinta, ahora sería feliz. En aquella época, sus palabras me hacían desfallecer y suponían para mí una carga que aún hoy en día trato de aliviar. Me llevó mucho tiempo comprender lo dolida que estaría mi madre y lo desvalida y desfallecida que debía de verse para sentirse de esa forma. Ahora lo comprendo, lo inmadura que era cuando me concibió. No puedo ni deseo pasar por alto este doloroso relato de una mujer hija que cargaba con el sufrimiento de una madre sin tener culpa alguna. Sus palabras deben ser escuchadas, y bien alto. Sin embargo, otros guiones pueden fundarse en toda una gama intergeneracional de posibilidades, las que constituyen las relaciones entre madres e hijos. Así puede verse en las siguientes palabras de una hija cuya madre se arrepiente de haberla tenido. Cuando tenía unos 12 años, mi madre me dijo que se arrepentía de haberme tenido. Espero que te lo pienses bien antes de tener hijos, me dijo aquella cálida mañana de verano. Si tuviera que hacerlo otra vez, estoy segura de que no tendría hijos. Con 12 años sus palabras me dolieron. No tenía idea de qué quería decir ni por qué me lo decía. Realmente desease que nunca hubiese nacido. Hasta ahora, que han pasado 20 años y tengo 3 hijos, no he comprendido lo que quería decir. No es que no me amara, no es que deseara no tenerme, es que sabía que cuando te conviertes en madre, tu vida nunca más vuelve a ser solo tuya. En el delicado brete que constituye el dilema de si decir algo o no, las madres pueden perder los papeles, quizá por sentirse emocionalmente confusas o por cualquier otra de las muchas razones posibles y no necesariamente debido al deseo de reprocharle algo a sus hijos. La catedrática británica australiana, Sarah Ahmed, proponía comparar la confusión social emocional con el hecho de entrar a un cuarto oscuro o acceder a una habitación con los ojos vendados. Si conocemos la sala porque hemos estado allí antes, podemos alargar los brazos, buscar objetos a tientas y determinar qué tenemos adelante. Estar previamente familiarizados permite ubicarnos en el espacio. Pero si no conocemos la sala, puede que los objetos que intentamos asir no nos ayuden a orientarnos.
No saber más sobre aquello que tenemos delante puede producirnos desconcierto e impedirnos decidir hacia dónde ir. Por consiguiente, estos momentos de desorientación son necesarios porque es justo entonces, cuando dudamos de la idea de la vida como una línea recta, es una experiencia reveladora. Tal vez el suelo que pisamos será inestable. Por otra parte, esos son los momentos que permiten el acceso de nuevos esquemas mentales a nuestra imaginación. Sin directrices externas sobre dónde acudir cuando se sienten arrepentimiento y al mismo tiempo desean hacer las cosas bien, muchas madres andan solas, pueden creerse perdidas en una sala oscura donde no hay puntos de referencia. Deben abandonarse en la exploración conjetural, sobrepensar las posibles formas de avanzar, en un guión que no existe, como veremos seguidamente. Todas las madres participantes en este estudio intentan buscar su propia solución al dilema, manifestar o silenciar su arrepentimiento, expresarlo de forma explícita o hablar de él indirectamente, reparando las dificultades que entraña la maternidad, valorando si merece la pena, planteando incluso la posibilidad de que se pueda no tener hijos. Para proteger, silenciar el arrepentimiento. Para algunas de las madres participantes en el estudio, la decisión de no hablar con sus hijos sobre sus experiencias de maternidad y arrepentimiento radica en un triángulo de deseos: proteger a los hijos, proteger su vínculo con ellos y protegerse a sí mismas. Sofía. ¿Por qué no he participado en el foro? Le he tenido en la punta de los dedos muchas veces, pero me da miedo de que cuando crezcan lo lean en el foro. Esta idea me aterra. Claro que puedo utilizar un nombre falso, pero me aterra que descubran que no los quería. Y claro que lo saben, los niños lo saben todo. Me leen el pensamiento, todo lo que yo paso lo pasan conmigo. Son sensibles a estas cosas, pero no me gustaría que lo leyeran. Lo cierto es que si no tuviese hijos, ahora estaría escribiendo un libro de AUPA, un artículo en todos los periódicos. Lo haría saber sin tapujos y diría que este fenómeno también existe. Sin embargo, me da muchísimo miedo herir a mis hijos. No tengo ningún problema. Hágalo de la forma que mejor le parezca, con la condición de que firmemos un acuerdo sobre la confidencialidad real de los detalles que le daré. No quisiera que mis hijos leyeran jamás que si mamá hubiese podido elegir, no habría tenido a ninguno de ellos, y que al mirar atrás se arrepiente, aunque sea más que nada solo porque hace años que no tienen padre. ¿Cómo se sentirían esos hijos después de que su padre les diera la espalda y su padre supuestamente no les quisiera? Puede imaginarse el panorama. Carmel. ¿Conoce a las personas más cercanas a ustedes ese sentimiento de arrepentimiento? ¿Lo sabe su familia? Tal vez lo sepan. Lo he soltado alguna vez, pero no suelo hablar con ellos de estas cosas. Lo sabe mucha gente, no lo oculto, la verdad. Tengo mucho cuidado con quién hablo según qué, pero en realidad no me escondo. Es curioso porque cada vez que hablo con alguien que lo dice, enseguida el aliento. Le digo: bien, muy bien, sigue con esa idea. Es realmente curioso. Corro a animarla. Se refiere a alguien que no quiere tener hijos. Sí. ¿Y qué le dice? Que está bien, que la apoyo, que me parece que tiene razón. ¿Ya ha ido? ¿También le dice eso? No tendría ningún sentido. Sí que le digo que estoy contenta de no tener más, pero no lo he dicho. Puede que alguna vez le haya dicho: hoy día no tendría hijos por cómo están las cosas en Israel o algo por el estilo, pero no se lo he dicho nunca ni se lo diré. ¿Para qué? No hay ninguna necesidad. No hay ninguna necesidad. Además de la cuestión de a quién protegen los secretos y los silencios, es el tema de frente que protegen. Algunas madres como Sofía, Brenda y Carmel han decidido que como parte de su relación maternal no deben hablar con sus hijos sobre su experiencia de maternidad ni su arrepentimiento, ni ahora ni nunca, con el fin de protegerlos de saber algo que consideran dañino y destructivo, y por lo tanto superfluo. Tras esta decisión se encuentra la idea de que, ante los hijos, tal vez cueste establecer algunas diferencias, las que existen entre arrepentirse de la transición a la maternidad y arrepentirse de los hijos, por ejemplo, o entre arrepentirse de la transición a la maternidad y amar a los hijos, o las que separan un dicho general del tipo: al contrario de lo que nos dicen, la maternidad no vale la pena,
y la proposición concreta de «me arrepiento de haberte tenido a ti». Al faltar dicha decisión, el arrepentimiento puede significar que los hijos ambas cosas a la vez. Los lamentos de su madre probablemente serían interpretados como una queja directa sobre sí mismos, de modo que el descendiente quizá no puede evitar sentirse como alguien a quien su propia madre no quiere en este mundo. Además, ese conocimiento puede conducir potencialmente a sus hijos a sentir culpa y temor por el hecho de haber provocado la postura emocional a la que han llegado sus madres, sin admitir siquiera la posibilidad de que sea la transición a la maternidad y la propia maternidad los causantes. Incluso en caso de que no exista el miedo a generar en los hijos un sentimiento de culpa por su carácter o comportamiento, sí se teme a veces que de un modo u otro los hijos pueden llegar a vagar por un mundo sintiéndose los causantes del sufrimiento y el dolor de sus madres por haber nacido, que lleguen a pensar que les han estropeado la vida. Es una percepción compleja que a menudo conduce a otro miedo, el de destruir el propio vínculo con los hijos, tomados estos como seres humanos. Es un vínculo que para la madre puede resultar muy valioso, y a diferencia de la noción de maternidad, que puede tener poco o nulo valor para ella. Este vínculo entre madres e hijos suele establecerse mediante un conocimiento desigual del otro. Mientras que se aguarda que las madres lo sepan todo de sus hijos, estos no tienen por qué saber mucho acerca de ellas. Según estas leyes de irrelevancia, conocer bien a las madres suele considerarse una carga, un puesto que debe evitarse. Como dice Carmel, no hay ninguna necesidad. Las madres son menos valoradas y por consiguiente se espera que guarden silencio o se recompongan, si lo necesitan, en la medida de lo que dicte su cultura. Una cultura que tiene dificultades para ver a las madres como seres humanos que existen por separado y fuera de su relación con los hijos. Una cultura que estructura las relaciones materno-filiales desde un buen principio, dirigiendo la atención completamente hacia el niño, sin esperar que la madre exista como alguien con sus propias necesidades y deseos. Para Carmel, por ejemplo, sentir arrepentimiento es algo que puede hablarse en público, pero no en casa. Así, en su deseo de proteger a sus hijos, algunas madres, como ella, diferencian claramente entre el ámbito privado, donde guardan silencio, y el ámbito público, donde se sienten más libres para hablar. Con ello, no hacen sino asumir el dictado de que en el hogar deben adaptarse por completo a las necesidades de sus hijos, incluso cuando son adolescentes o adultos. Después del deseo de proteger a los hijos y no poner en peligro su relación con ellos, la protección que se ofrece silenciando el arrepentimiento tiene otro aspecto para las madres: protegerse a sí mismas. Tirsa. Me cuesta acercarme a mi hijo y decirle: lo siento, creo que me equivoqué. No debí haberte tenido y todo eso. Soy una mala madre. No quiero ser madre, no me interesa, me aburre. Le resta sentido a mi vida por esto y me molesta por aquello. Pero es la verdad, y la verdad es que no puedes dar marcha atrás al reloj. No he hablado de esto con mis hijos, pero estoy seguro de que son conscientes de ello. Muchas veces pienso que antes de morir debo escribir una carta, aunque me plantea un dilema. ¿Para qué? Escribirles para decirle que siento no haber sido una buena madre, que no me entregué a ellos, que les oculté esto, que no tuve paciencia, que no me interesaba lo que contaban, ni todos sus juegos o canciones. Tirsa se debate entre la idea de que hablar con sus hijos sobre el arrepentimiento es innecesario y la de que hacerlo tiene sentido porque eso les permitirá conocerla. Por el momento, permanece entre el ocultamiento y la revelación mientras evita que sus hijos la vean tal como es. Una mirada que puede ser severa y servir para tildarla de mala madre, por desviarse del camino correcto. Estar entre dos aguas le permite no quedar al descubierto. Opta por su derecho a permanecer en silencio, como deseo de autodefensa. A diferencia de Tirsa, que relaciona el hecho de hablar sobre el arrepentimiento con el hecho de confesar ser mala madre, Carmel establece un vínculo entre el arrepentimiento que siente por haber sido madre y la naturaleza de su maternidad para ella y para su hijo. Personalmente, hoy sé que no debería haberlo sido. No porque no haya actuado como ni debía ni nada de eso. Soy una madre increíble e Ido lo corroboraría en cualquier momento. Por tanto, para aquellas mujeres participantes en el estudio que consideran que cumplen con los criterios suficientes para definirse como buena madre, silenciar su arrepentimiento ante sus hijos
puede servirles de mecanismo de autodefensa para que no se las tache de mala madre, una etiqueta que no se ajusta a su maternidad, ya que radica en un supuesto según el cual una mala postura emocional refleja de forma necesaria y generalizada una mala conducta. A diferencia de las madres que están decididas a no hablar sobre su arrepentimiento, otras toman una decisión distinta por el mismo motivo: la protección, es decir, los mismos criterios de protección que pueden hacer que de una madre guarde silencio delante de sus hijos sobre el arrepentimiento por ser madre, pueden hacer que la otra hable con ellos o desee hacerlo, para proteger, sentirse responsable de que lo sepan. Susie: ¿cree que se sienten cómodas con mi opinión? Porque yo hablo con ellas sobre este tema. ¿Qué les dice? Les digo que sí. No recuerdo cómo esta semana mi hijo me preguntó: si pudieras viajar en el tiempo, ¿no tendrías hijos? Y le dije que no. Ahora no puedo dormir por las noches. Esa preocupación me vuelve loca. ¿Quiere decir por si sus hijas le dicen más adelante que no desean tener hijos? Les digo que no es necesario tener hijos. Debra: ¿cree que algún día hablará con sus hijos sobre este tema? De cierto modo ya los trato con ellos. No puedo ir y decirles me arrepiento de haberlos tenido, porque considero que ningún hijo debe oír eso jamás. Pero sí que les digo, sobre todo a mi hija mayor que no desea ser madre. Eso lo sabe, me lo ha ido decir. A veces incluso me lo reprocha. Oh, tú no me quieres, no querías tener hijos. Y entonces le digo, tienes razón, no quería tener hijos, pero te tengo y te quiero muchísimo. Hay una diferencia abismal entre esos dos mundos, y cuando seas mayor, tú decidirás. Rose: estoy seguro de que en algún momento mis hijos necesitarán hablar con su madre. Por lo menos para saber mi opinión y mis conocimientos sobre lo que significa ser padre y la legitimidad de optar por no tener hijos. De una forma u otra, algunas mujeres deciden hablar con sus hijos sobre su experiencia maternal o su arrepentimiento, o se plantean hacerlo en un futuro. Interpretan de una manera diferente el concepto cultural de protección y cuidado por parte de los padres. Para ellas, silenciar su experiencia subjetiva en torno a la maternidad es lo que puede poner en peligro a sus hijos y a ellas mismas. Por consiguiente, tanto para protegerse como para proteger a sus hijos, deben compartir con ellos esa angustia que puede acompañar la maternidad y la idea que quizá no valga la pena. Yasmín: ¿cree que se lo comentará algún día? ¿A Shai? Sé que voy a hablar de este tema con él. Verá, leo muchos libros sobre ser padres, para adquirir herramientas, y una de las cosas que dicen es que hay que compartir, incluso aunque tenga solamente 2 años. Así que antes de que se acueste y todas las mañanas les dedico unos minutos. Comparto con él mi tiempo, le comento cosas, le cuento muchas cosas sobre mis sentimientos. Tengo fotos enormes de mi embarazo, son impresionantes. Tengo una con una barriga inmensa y sentados en mi dormitorio le digo: ¿sabes una cosa, Shai? Hace apenas 2 años tenía contracciones. He comenzado a compartir con él este tipo de cosas. Establecí una conversación en la que solo hablaba yo, pero él seguía sentado, escuchándome, y le enseñé una foto de cuando estaba en mi vientre, y le describí todo lo que me sentía, lo duro que fue el parto, y qué pensaba de él al principio, y como poco a poco comencé a amarlo, porque es encantador. Realmente hablo con él, y es algo que creo debo hacer. Mi madre también nos crió de esta forma. Me dijo cosas que ella sentía que no me gustaban oír, y pienso que eso me hizo ser quien soy. Algo que está bien. No hay que apaciguarlos. Yo no lo apaciguo. Es mi hijo. No soy su amiga y no. Creo en fronteras claras y no en revelaciones completas. Creo firmemente en ello, aunque en la práctica a veces es difícil aplicarlo. Maya: mire, en principio siempre pienso y me digo a mí misma que cuando mi hija sea lo suficiente mayor se lo contaré. Aunque, repito, no puedes anticiparte. Tal vez ella desea tener hijos, los tenga y todo vaya bien, pero sé que mi peor fallo sería que tuviese hijos y se sintiese como yo. Ese sería el mayor de mis fracasos. Sabría que había fallado. Menudo éxito si viviese su vida sintiéndose como me siento yo.
Con estas palabras de preocupación, Maya ilustra un tipo distinto de responsabilidad hacia su hija, una responsabilidad de la que en general no se repara: preparar a los hijos para la vida, como uno de los fundamentos esenciales de ser madre o padre. Se espera que los progenitores enseñen a sus hijos cómo funciona el mundo, para permitirles participar en él y ser bienvenidos en la sociedad, para indicarles un sentido de pertenencia. A menudo, esta orientación se logra enseñando a los hijos a repetir lo que hace el resto de la sociedad, incluido lo que hicieron sus padres y les funcionó. Por otro lado, la preparación para la vida puede incluir exactamente la postura contraria: guiar a los hijos para que no repitan los errores que cometieron sus padres. Casi en cualquier otra esfera de la vida sería comprensible e incluso bienvenido que los padres pidieran a sus hijos cautela, desear que no resulten heridos, cuidado, ve por el otro lado, excepto en el tema del matrimonio y la paternidad. Por mucho que los padres puedan sentir que se equivocaron o que sufrieron decepciones tras vivir un divorcio o los efectos de una alienación parental, por ejemplo, parece que la mayoría de ellos seguirán alentando a sus hijos a buscar pareja y ser padres, no solo en nombre del amor, sino también en nombre del supuesto social que dicta que debe seguirse un camino de vida natural. De este modo, se perpetúan tradiciones de fertilidad entre generaciones, en nombre de un trazado lineal que debemos recorrer todos, pasando de forma natural por el estadio vital al siguiente. Según ese supuesto, los chicos y las chicas crecen en una misma dirección, que los guía naturalmente a desear casarse y ser padres, incluso aunque no lo deseen todavía. En oposición a dicho supuesto, la teoría queer sugiere que la propia infancia es una experiencia mucho más diversa, puesto que los niños no crecen de una forma recta y lineal, sino lateralmente. Los niños pequeños no sienten vergüenza de jugar y descubrir su cuerpo, y en las primeras etapas de la vida se imaginan que pueden ser quien quiera y lo que quieran. En su imaginación pueden ser bomberos, astronautas o viajeros. Para ellos, todo es posible, incluso los adolescentes, que cuando van en grupo o se encuentran entre iguales, no es raro que dan por vergüenza la asimilación. Si se sigue rebelando a menudo contra las prohibiciones de los adultos y plantean muchas preguntas desde un punto de vista de desconocimiento inicial sobre cómo funcionan las cosas. Y es precisamente porque los niños no muestran una tendencia natural a ir en una sola dirección, por lo que se considera que necesitan ser asimilados o enderezados para que puedan desarrollarse en la dirección correcta. Si ya para empezar fuéramos todos normativos y heterosexuales en nuestros deseos, orientaciones y formas de ser, segundamente no necesitaríamos esta severa orientación que los padres que nos condujeran a nuestros destinos comunes de matrimonio, crianza de los hijos y reproducción heterosexual. Es decir, el hecho de que se crea firmemente que los niños necesitan orientación y un empuje intensivo hacia la línea recta o lo normal, es una prueba de que son anarquistas, desordenados y no controlan el tiempo, y por lo tanto se pretende inclinarlos hacia esos caminos que tienen adelante y no otros. Eso significa que los niños solo se decantan por las opciones que les ofrece su entorno inmediato. Van hacia todo aquello que les ofrecemos, hacia cualquier cosa familiar que tenga lo bastantemente cerca, o cualquier objeto que esté justo enfrente de ellos en los reinos de la feminidad, la masculinidad, las identidades sexuales, el matrimonio, el embarazo y la crianza de los hijos. Algunas madres pueden rechazar o sopesar si rechazar los argumentos a favor de orientar a los niños de esta forma, creando un diálogo intergeneracional distinto. Diálogo que pretende proteger a los niños con el deseo de que no repitan sus errores, como decía Maya. Por consiguiente, el hablar de lo que implica ser padres en general y de arrepentimiento que sienten en particular, muestran a sus hijos caminos distintos, que discurren contrariamente a la línea recta, a la heteronormatividad y la promaternidad. Debra, cuando habla de tener a un hombre a su lado algún día. En cuanto a los niños dice: si tengo hijos o nietos. Me gustó mucho que dijera sí. Considero que soy una buena madre, y eso es una prueba más de que es así. Soy una buena madre que dejó disfrutar a mis hijos de su derecho o la capacidad de examinar las cosas, de asimilarlas y decidir por sí mismos. Y creo que eso es un regalo que todo el mundo debe dar a quienes tienen a su alrededor, sobre todo a los hijos.
Así que, si eso es lo que cuenta, me considero la mejor madre del mundo. Pero la idea que tengo yo del mundo. Me encanta que mi hija también desea poner un interrogante en cosas supuestamente muy claras y primordiales. De modo que me gusta mucho. ¿Y sabía una cosa? Ni siquiera espero tener nietos, si sigo proyectando esto. Tirsa, tal vez parezca extraño, pero antes de que mi nuera, la mujer de mi hijo, diera a luz a su primer bebé, le compré el libro Nacemos de Mujer, para que se lo leyera. No sé si llegó a leérselo. Cuando se lo di, lo que tenía en mente era transmitirle el mensaje sobre qué es la maternidad, qué son los hijos, cuál es la política de la paternidad y la maternidad, cuál es el precio que deberá pagar el resto de su vida. Aparte de adquirir un libro para intentar mandarle un mensaje, Tirsa todavía no ha decidido si hablaría de forma directa con sus hijos sobre su experiencia como madre y su arrepentimiento por haberlo sido. En la carta que me mandó tras la entrevista, continué reflexionando sobre la idea de no seguir el único camino que nos marca la sociedad. Debemos inculcar a nuestros hijos, si finalmente lo hemos tenido, en especial a las mujeres, que es importante y necesario matar todas las vacas sagradas, todos los valores, ideologías y autojustificaciones con las que nos hemos criado. Debemos comprobar en qué punto seguiremos cayendo en las redes de los estereotipos y del conformismo. En qué momento nos mentimos a nosotras mismas y ocultamos la verdad a nuestros propios hijos y nietos. Debemos comprobar con la precisión de un cirujano los eufemismos que se han convertido para nosotras en algo normal y natural. Con los mensajes que rezan, los hijos son la alegría, son una bendición, nos unen lazos de sangre o la familia es lo primero. Si no somos cautas ni conscientes del poder destructor de estos eufemismos, se convertirán en parte de nuestro ADN social y cultural, y nos convencemos de que debería ser así toda la eternidad. No es ningún delito expresar remordimientos por haber tenido hijos. El delito es no decirnos la verdad a nosotras mismas y a aquellos a los que hemos parido. Es un delito morir y no desvelar un oscuro secreto que no puede contarse, escribirse ni revelarse. Tirsa, ¿es vos entonces una herencia intergeneracional alternativa, según la cual parte de la obligación de los padres es introducir otras experiencias que no dirijan necesariamente a sus hijos hacia la línea recta? No obstante, las implicaciones de esto puede tener para sus hijos, para ella misma y para su vínculo con ellos. Si introdujeron una imagen distinta de sí misma, siguen siendo inciertos y suscitan dudas sobre qué camino seguir. No veo razón para escribir sobre estas cosas, pero debo hacerlo. Tal vez escriba al respecto. Sigo debatiéndome entre si es importante que sepan quién soy y qué pienso, que conozcan mi postura con respecto a la maternidad, la paternidad de los hijos, todas esas cosas. El cauto tanteo entre el deseo de continuidad y ruptura en un mismo tiempo nace de pensar repetidamente las posibles consecuencias de hablar o callar sobre el arrepentimiento. Mientras que muchas madres pueden optar por guardar silencio en un acto de protección que afecte a múltiples facetas, tanto el hecho de que callen como la incapacidad de contar su historia puede salirles caro. Un alto coste en su relación consigo mismas en primer lugar, a fin de permanecer en el angosto camino que define la buena maternidad. Las madres que entrevisté decían que siempre se vieron en la tesitura de crear relatos tangenciales sobre sus vivencias, de filtrar algunos elementos de sus propias vidas. Las expectativas las empujaban a elaborar versiones parciales, que solo incluían lo que estaban aceptando narrar, con objeto de ser consideradas mujeres y madres moralmente íntegras. Se les pedía que expresaran solo aquellos aspectos que despertasen empatía y reconocimiento, aquellas partes que se permite conservar, pero que cribasen, aislaran y desecharan las que no encajasen en el sistema hegemónico. El deseo de salvaguardar a los hijos de los relatos y sentimientos de las madres por medio del silencio no es infrecuente. La literatura, tanto la popular como la académica, refleja numerosas situaciones en que las madres no pueden narrar su historia desde su propio punto de vista, tanto por falta de palabras como por la dificultad de imaginar cómo podría ésta no vulnerar algo que aprecian, incluso bajo circunstancias vitales que apenas les dan tregua. Lo que quieren es proteger el bienestar de sus hijos y mantener a flote su vínculo con ellos. En una de las mejores colecciones de ensayos que he encontrado sobre la decisión de ser madre, ¿por qué tener hijos?,
Los editores dicen que buscaron a madres cuya maternidad no las hiciese felices, y las encontraron, pero no lograron que escribiesen nada. Las madres insatisfechas temían herir a sus hijos y reconocían lo poco que les gustaba la maternidad, y las mujeres que han tenido hijos contra su voluntad están en situación de quejarse. De nuevo, no lo están. A sus hijos les harían daño saber que no fueron deseados. Ante este panorama, cuesta encontrar una madre sin una historia que vulnere de una u otra forma la manera en que ella y su comunidad definen cómo debe pensar, sentir y actuar la buena madre. Cuando esto sucede, consciente o inconscientemente, muchas mujeres se sienten presas, atrapadas entre un autorretrato que se corresponde con su experiencia y otro que es aceptable. En su relación con los hijos siguen pagándolo caro. Cuando las madres no comparten sus experiencias con los hijos por considerarse inaceptable, se priva a estos de conocer aspectos fundamentales de sus madres, elementos de los que podrían aprender. Se les niega la posibilidad de verificar si la transición a la maternidad es solo una consecuencia de las expectativas sociales y culturales, y no necesaria o exclusivamente al resultado de que siguiera un instinto natural. Y las madres que no comparten esos aspectos se ven privadas de distintos tipos de relaciones en la red familiar. Proteger a los hijos, rectangular la historia de forma que cuadre con las expectativas de la sociedad, puede significar que los niños no puedan llegar a conocer a sus madres como personas que examinan, piensan, evalúan, anhelan, desean, sueñan, recuerdan, lamentan, imaginan, valoran y deciden. De esta forma, las madres pueden verse ante los ojos de la sociedad, de la familia, o ante sus propios ojos como personas sin rostros, o con un rostro oculto, como describió de forma tan hermosa Luce Irigaray. Te miras en el espejo y ves ya a tu propia madre en él, y de pronto a tu hija, ya madre. Entre los dos, ¿quién eres tú? ¿Qué lugar es solo tuyo? ¿En qué cuerpo debes meterte? ¿Y cómo dejar de ver tu rostro más allá de toda máscara? Así pues, incluso si, como afirmaba Sofía, los niños lo saben todo, o como decía Tirsa, no he hablado de esto con mis hijos, pero estoy seguro de que lo sienten. Parece que, en su mayor parte, los niños no oyen críticas directas y explícitas de estas maneras, motivos y circunstancias por las que sus madres fueron madres, ni tampoco sobre su experiencia materna subjetiva. En su relación con la sociedad también pueden pagarlo caro. Si las madres tienden a no contar su historia sin que ésta pase por un filtro social, ninguno de nosotros conocerá jamás historias más completas sobre la maternidad. Esto supone que silenciar partes de los relatos influye en esos acuerdos sociales que niegan a las mujeres el derecho de responder como les parezca conveniente, siendo ellas las propietarias de sus conocimientos. En conclusión, ¿cómo son las responsabilidades de los derechos de las madres? ¿Qué implica su comportamiento para con sus hijos como seres humanos, para sí mismos como seres humanos y para el futuro de ambos? Puesto que este futuro es incierto y por lo tanto también incontrolable, todas las mujeres deben encontrar su propia forma de gestionar el tema en torno a si hablar con sus hijos sobre su arrepentimiento o no hacerlo, si callar humildemente y contemplar con cariño cómo se desarrollan o hablar del tema y expresar su postura. Dichas preguntas, así como la variada gama de respuestas ofrecidas por las madres, tienden a un denominador común, el deseo constante de mejorar cuanto sea posible las realidades vividas por mujeres, chicas y chicos. Sin embargo, el fondo de la cuestión seguirá estando abierto.